Gloria al Señor. Podemos empezar la grabación, hermano. Gracias. Hermano Ángel. Gracias. No. ¿Podemos empezarlo? Ya empezó. Ya empezó. Gracias. Dice la palabra de Dios así, todos a una voz, dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Leámoslo todos una vez más. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Está muy fuerte el micrófono o no están leyendo? Porque no los oigo. Dijo 9:4, ¿no? ¿Perdón? Sí, Isaías 9:4. Sí. Pero lo leyeron en voz baja. Lo leyeron en voz baja. A ver, los voy a dejar que lo lean porque no los oí. Nada más voy a marcar la primera entrada y léanlo así como fuerte, claro y pausado, ¿ok? Dice la palabra, es así: porque tú y la vara de su hombro y el centro de su opresor, como en el día de Madián. Gloria a Dios, ya ve que les costaba. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. La humanidad como tal, sea esta creyente o no creyente, estuvo, está o llegará a estar bajo opresión, bajo dominio o control, bajo condiciones deplorables o afrentosas. También es cierto que dicha opresión, dominio o afrentas son impuestas por ya sea gobiernos. Esas medidas de opresión son también impuestas por culturas, medidas de opresión impuestas por tradiciones, algunas otras por circunstancias de todo tipo, climáticas, de guerra, de explotación. También debo decir que aquella opresión, dominio o afrentas son causadas por intereses perversos, por condiciones de pobreza material y todas las adversidades que pueda usted imaginarse. El título de esta meditación es: quebraste su pesado yugo. Quebraste su pesado yugo. Lo que acabo de escribir es lo más parecido a lo que la Biblia define en muchos de sus pasajes como yugo, esa opresión, esa carga, esa afrenta. ¿Qué es yugo?, preguntará usted. Bueno, es un instrumento de madera con el cual se uncen por el cuello, o sea, se someten en conjunto las bestias de carga o de trabajo. Definitivamente es algo que cuando es puesto en aquella bestia, en aquel animal de trabajo, se apoya sobre su cuello, pero conforme la jornada avanza, este empuje del yugo hacia el cuerpo del animal, podría decir, llega a afectar sus hombros en un plano secundario. Esa es la definición que se utiliza en este precioso versículo, y se utiliza así en muchos pasajes bíblicos, por la practicidad expresiva para definir una situación o una condición adversa. Además de lo que ya se ha descrito, podemos citar las aplicaciones ilustrativas o aplicaciones metafóricas que podemos ver en algunos otros pasajes, y si quieren vayan conmigo, si no nada más escuchen. Hay uno ya en Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Y digo que, dado que el pueblo de Israel dependía mucho de su trabajo en el campo, definitivamente tenía bien entendido cuando se escuchaba algo con la intención de enseñarse, que se hiciera referencia al yugo, inmediatamente todos los israelitas se imaginaban ese tiempo y ese espacio en la parcela donde tenían a su animal de trabajo o sus animales de trabajo donde ponían este yugo. Dice la palabra de Dios en Primero de Reyes 12:4. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y serviremos. Y vemos aquí que es Roboam después de Salomón hablando, pero el pueblo viene y de alguna manera busca alegar que
no vaya Roboam a poner más carga tributaria al pueblo. Pero no dice no nos cobres más impuestos, dice no endurezcas más tu yugo. Y era una manera, voy a decir, ilustrativa, cultural, de expresar lo que realmente quería decir, ¿verdad? Si avanzamos, veremos que en el versículo 11 ya no es el pueblo hablando, sino ya es la sentencia y la réplica de Roboam, cuando dice: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Otras expresiones ilustrativas. De manera que podemos entender que cuando la palabra yugo aparece, no se está refiriendo necesariamente al instrumento que define la definición genérica, sino que está hablando en sentido figurado. Roboam sentencia y dice: mi padre agravó con un pesado yugo, pues a que no saben que yo voy a añadir a vuestro yugo. Y luego no nada más les va a doler la carga del yugo, sino que va a venir la expresión que usa ahí: castigaré con escorpiones. Algo más severo. A manera de conclusión práctica, habremos de entender que la definición tanto literal como figurada de yugo bien puede ser descrita como unión imputada, es decir, la víctima y su castigo. Doloroso y desesperante padecer, a eso es a lo que se refiere la palabra de Dios cuando habla de yugo. Cada persona en este siglo malo, podemos afirmar, consciente o inconsciente de su verdadera condición contractual, se encuentra bajo yugo. Repito, cada persona en este siglo malo, podemos afirmar, consciente o inconsciente de su verdadera condición contractual, se encuentra bajo yugo. Sí, bajo alguna obligación, bajo alguna adicción, bajo alguna pretensión, bajo alguna aflicción, bajo alguna afición, bajo alguna tradición, y sin Cristo, bajo condenación. El yugo, pues, que está por sobre todos los yugos, es el yugo del pecado imputado por la caída del hombre en el Edén. Según lo dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, es decir, la caída de Adán, él cae, él peca. Por esa caída, por ese pecado, el pecado entró a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vaya yugo, pesado, doloroso, destructivo, asfixiante y condenatorio yugo del pecado. Usted dirá: bueno, sí, predicador, entiendo lo que quiere decir cuando menciona lo que es yugo, pero ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? ¿No dijo que iba a haber predicaciones con el tema navideño? ¿Qué tiene que ver el yugo con las luces multicolores? ¿Qué tiene que ver el yugo con los villancicos, con los regalos, con las reuniones familiares llenas de amor? ¿Con el niñito Jesús en el pesebre? ¿Yugo? Bueno, precisamente que el título de este mensaje cita a este niño, el Salvador, en referencia profética, directa y concluyente, porque él fue el que quebró el pesado yugo. Quebraste su pesado yugo. El pretérito indicativo quebraste queda atribuido al único en el universo y en la eternidad capaz de quebrar un yugo tal, capaz de diluir el dolor, la desesperanza y el desamparo de pecado, de condenación. A Cristo, el que habré de nacer, y nació, y murió, y resurrectó. El indicativo pasivo su queda imputado desafortunadamente al mortal. ¿Por qué? Porque ese yugo era nuestro, cuya imposibilidad de quebrar o quitar de sí mismo tal yugo no era una alternativa a nuestro alcance para poder aliviar, sin que interviniera el poder divino de un Redentor. El adjetivo calificativo pesado queda atribuido al yugo, el pesado yugo del pecado y sus consecuencias eternas.
al que cada ser humano está unido por la simiente de pecado que antropológicamente le caracteriza y le da identidad. Y no se asuste, antropológicamente tiene que ver con el tratamiento de la raza humana, del hombre como ser humano. Le caracteriza y le da identidad. El objeto descriptivo yugo queda atribuido a la imputación de esa carga, de ese oprobio, de esa unión, ser uno con nuestro pecado. Quebraste su pecado, yugo. Y el versículo así de breve tiene tanto que enseñar. Yo tuve que depurar mi bosquejo unas 3 o 4 veces para poderlo dejar en la versión que se puede exponer en unos 40 minutos cuando mucho. Espero que sea menos. Pero dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara del hombro y el cetro del su opresor, como en el día de Madián. Vamos a dejar que el Señor nos enseñe. Preste por favor atención. Será breve el mensaje, pero no por breve carecerá del poder que viene de lo alto. Oremos. Padre nuestro, como te lo he pedido, Señor, durante la semana y aún esta misma mañana, trajeses tú a quien debe estar aquí. Y gloria al Señor por este testimonio de tu voluntad manifestándose. Sabemos, Señor, que si los has traído ya los tienes preparados. Suaviza pues su corazón. Blinda su atención para que Satanás no los haga distraerse, ni la fatiga o el sueño les estorbe. Y que tu palabra encuentre, Padre bendito, un corazón ávido de ti, unos oídos abiertos y una intención controlada por el poder de lo alto que quiere abrazar verdades para amarte más, para conocerte más, para temerte más, para representarte más dignamente en este tiempo aquí, Señor. Te lo rogamos en el precioso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Este versículo da a la Navidad la pauta para revelar, escuche bien, la liberación gloriosa del yugo del pecado que esta celebración trae consigo. Yugo del pecado, el yugo del pecado. Nosotros tenemos que atender que cuando el profeta Isaías en ese versículo 4 echa mano de una ilustración, no vamos a competir con él, no vamos a competir con el profeta. Cuando aplica tan contundente comparación para ilustrar la intervención divina de la irresistible gracia de nuestro Redentor Jesucristo, el que nació en Belén de Judea, sí, según la historia, el profeta echa mano de la última frase que aparece en el versículo 4. Dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. ¿Cómo? Ahí está la comparación. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice, en el día de Madián. En el día de Madián. Tenía que ser el profeta Isaías el que nos tenía que poner a repasar un poco la historia para saber cómo fue el día de Madián. Bueno, el día de Madián sintetizado, si lo quiere estudiar completo, tendrá que ir a Jueces, y sí, empezará en el versículo 1 del capítulo 6, pero terminará hasta el capítulo 9. Ese es el día de Madián. El día en el que el Señor tiene a bien llamar a Gedeón. Y no hay mérito en Gedeón, pero sí en el Dios de Gedeón que le llamó. Y cómo la descripción que leyeron ustedes en la lectura congregacional, antifonal que hicieron, ¿verdad? Antifonal quiere decir unos leen una parte, el que dirige lee la otra, ¿verdad? Describieron a qué se refería el profeta Isaías. Y cuando él está dando esa profecía, créanme que todos los israelitas que estaban escuchando esa profecía sabían a lo que se refería. ¿A qué se refería? Bueno, a esa intervención. Leímos Jueces 6 del 1 al 10. Y vamos para allá. No porque vamos a leer 6 del 1 al 10, pues ya lo leímos.
pero vamos a acercarnos a ver el principio del desenlace de lo que ustedes leyeron. Les voy a invitar a ir a Jueces, capítulo 7, versículo 22, la palabra de Dios relatando. ¿A qué se refirió Isaías cuando estaba hablando de eso de quebraste su pesado yugo y la vara del opresor y el cetro del opresor y la vara sobre su hombro? Bueno, habiendo ya leído lo que dice 6 del 1 al 10, miren lo que dice 7:22 del mismo Jueces. La palabra de Dios hablando, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serara y hasta la frontera de Abel Meboal en Tabá. Dice, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió envió mensajeros para todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán. Y tomaron los dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y Seb, y mataron a los de Lagar, Seb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. La palabra de Dios es clara. Ustedes leyeron en el 6:1 que el pueblo de Dios hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿De qué nos está hablando esa ilustración? No esa ilustración, ese apoyo histórico del que el profeta echa mano. Es un hecho, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Se está refiriendo al hombre y su pecado. Yo no sé de usted, pero estamos rodeados de gente en su pecado, sin el conocimiento de Dios. Hoy, en nuestro día, en el 2019, muy probablemente aquí hay alguien que sin Cristo está también en perdición, en condenación por su pecado. Jehová sentencia y pone un juicio sobre Israel, 7 años estar sometidos. Pero gloria a Dios, una vez que Jehová los entrega en manos de Madián, podemos comparar eso con los días actuales, donde Dios da la concesión para todos aquellos que no son escogidos, y aún algunos de los escogidos, como dice la palabra de Dios, desafortunadamente rechacen. Y el resultado de su respuesta al llamado al evangelio sea rebeldía. Dios envía el mensaje, Dios envía el mensajero para que la verdad sea expuesta delante de tus ojos. Y tristemente sí, muchos inconversos siguen siendo indiferentes, pero muchos convertidos que ya aprendieron la verdad y que tienen la verdad y tienen la mentira, todavía no saben qué decidir. Y se inclinan por los afectos a veces, y a veces por la cultura, y a veces por la denominación, y prefieren quedarse con la mentira. Así es cuando Jehová los entregó en manos de Madián. Número 3. La mano de Madián prevaleció contra Israel. El enemigo se ensaña. ¿Por qué? Porque, como dije hace un momento, aún engaña aún a los escogidos, ni hablar a los que no son escogidos. Son suyos. Por eso dice la palabra de Dios ahí en 6:1, del 1 al 10, la mano de Madián prevaleció contra Israel. Dios estaba siendo permisivo. Su juicio se estaba cumpliendo. Y es el ejercicio de la actualidad hoy en día. El enemigo se ensaña. Se escondiera, dice en el relato que el pueblo de Israel, temeroso de lo que estaba haciendo Madián, se esconden en cuevas y cavernas. Medrosos, miedosos. ¿Cómo es posible que hoy en día quien tiene la verdad todavía se oculte? Todavía le pese una identificación con Cristo. ¿Y eres de los aleluyas o eres de los que no son aleluyas? Y el creyente se esconde.
¿Y eres de los que aprendieron la verdad o eres de los que la oíste pero te vas a quedar aquí o te vas a ir para allá? Y el creyente se oculta. Quiere pasar desapercibido. ¿No es la descripción que leímos en Jueces 6, del 1 al 10? Dice, se escondían en cuevas y cavernas. Número 5, sufrían ataques constantes del enemigo. Ahí están los israelitas, porque relata que cómo ellos trabajaban, labraban, hacían lo que tenían que hacer, y luego llegaban los de Madián y les quitaban todo y se los llevaban y los dejaban víctima de aquellos ataques constantes del enemigo. El verdadero creyente o aquel que tiene una intención por acercarse a Dios tiene que soportar el oprobio, el tache, la absurda y poco piadosa posición de oprobio que recibimos de los que no tienen la verdad o de los que no tienen a Cristo. Los enemigos, dice, mermaban y destruían su sustento. Hoy en día hay una espiral de escaseces materiales, morales y no se diga espirituales. Caray, parece que Jueces 6.1 en los tiempos de Madián está describiendo el siglo XXI, del año 2019, en San Diego y sus alrededores, donde ustedes y yo radicamos. ¿Lo puede ver o no lo puede ver? Los enemigos devastaban y empobrecían al pueblo, crisis sobre crisis. Llega el punto en el que el pueblo clama por ayuda de parte de Jehová. Hay un arrepentimiento tardío. Hermano, no tenemos por qué tardarnos en arrepentirnos. Tú y yo no tenemos por qué. Si Dios ya te lo reveló, ¿por qué te esperas? ¿Por qué sigues esperando? ¿Por qué sigues dándole espacio al temor o al miedo o al esconderte? Manifiéstate. Habla alto. Como alto es el que te salvó. Alto es el que te llamó. Alto es el que te redimió. Porque entonces tú hablas en silencio o no hablas. Hablas en secreto, quise decir, o no hablas. Llega el punto en el que Jehová envía a Gedeón, el perfecto tipo de Jesucristo. Gedeón es escogido, y así hoy en día podemos citar a Jesucristo, el Redentor, que llega a salvarnos, para que podamos tener vida eterna o para salvarnos del error. Usted sabe que hay pasajes, por ejemplo, toda la carta de Judas. Hay ahí un versículo mal interpretado y mal aplicado en muchos círculos denominacionales para referirse supuestamente a predicar el evangelio o a ganar almas. Dice, aquí está, mira, la palabra de Dios dice claramente: a unos salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia. Eres mandado a llamar para que los salves, para que tú los salves, tú los tienes que salvar. Sí, pero tienes que leer los primeros 3 versículos de la carta para que entiendas a qué se refiere. Es una carta dirigida a los convertidos. No lo tengo en mi bosquejo, pero déjame obsequiarlo. Tendrá oportunidad, usted que nos escucha, de verificarlo. Pero mire, la carta empieza así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud de ellos a la carta. Quiere decir que entre los santificados hay quienes están en error, y por estar en error, Judas escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dice: sálvalos del error. Enséñales que están en el error.
y así lo vas a arrebatar del fuego del infierno, no, el fuego del error. ¿Por qué? Porque la cadena subsecuente del error trae consecuencias de dolor y quebranto. El Redentor llega a salvar. Y concluyentemente, Jehová consuela, exhorta y salva. ¿Verdad? Ahí es donde empieza el drama. Donde Gedeón es enviado y lleva un ejército con suficientes capacidades militares desde el punto de vista bélico hablando o militarmente hablando. Pero Dios interviene y le dice, no ocupas tanto para que te traigan los marionetas. Y entonces empieza a trabajar. Y le dice cómo los va a seleccionar. Bueno, primero lo prueba él. Bueno, ahí está todo el relato, usted lo conoce. Si esto es de verdad, a ver, que el rocío no moje todo, pero no moje este pedacito de... Ándale, ¿qué sucede? Mira, sí, es que va. Bueno, pues ahora al revés, ahora que todo quede seco y que este pedacito de piel se moje, se mojó. Acá, pues sí, entonces sí. Como la mano del el Señor echa mano de fenómenos naturales, ¿no? Para manifestar su voluntad. Y así es como escoge a los 300 y avanza. Y lo que leímos en el 27 llega al punto en el que Dios hace la obra. Y aquel ejército de Madián se empieza a confundir y atacar unos a otros. Y empiezan a huir y los israelitas atrás de ellos. Los alcanzan, le cortan la cabeza a dos de los reyes y ahí vienen bien triunfadores. Pero es que cuando Dios hace la obra, no es cuando tú la haces, es cuando Dios la hace. Bueno, les acabo de escribir entonces cómo es que el Dios de Israel quebró su pesado yugo. Estaban sumidos en toda esa situación por más de 7 años, pero interviene y usa este relato histórico del profeta Isaías para referirse a los alcances que tendrá el nacimiento del Señor Jesús cuando viniese. Este versículo da a la Navidad la pauta para revelar la liberación gloriosa del yugo del pecado que esa celebración trae consigo. Pocas veces se cita la liberación gloriosa del pecado. La Navidad, se habla de los magos, se habla de los ángeles, se habla de los pastores, se habla de Ana, se habla de Simeón, se habla de José, se habla de María, se habla de Herodes, se habla del niño, se habla del anuncio, se habla y de la liberación que este niño vino a traer en cabal cumplimiento al decreto divino celebrado desde antes de la fundación del mundo. Pero este versículo es claro y contundente, lo revela de una manera contundente. Vamos a Isaías otra vez. Yugo del pecado, número 1. Ya estamos haciendo ahora sí la exégesis del versículo que nos ocupa, 9:4 de Isaías. Yugo del pecado. Es extraordinario cómo se conecta esta profecía con varios pasajes neotestamentarios, principalmente en los evangelios. Dice el versículo 1 y 2 de Isaías 61: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El llamado que Isaías describe aquí. Si brincamos a Lucas, vamos a ver quién lo vuelve a mencionar. Lucas 4, versículos del 16 en adelante. De Lucas 4. Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Quién? Jesús. Hermano, y a mí me tocó estar en una réplica de esa sinagoga. No es la sinagoga donde el Señor cumplió esta profecía, pero es muy cerca de ahí. Yo creo que a distancia menos de una cuadra el lugar original.
Y hay unos judíos cristianos en Nazaret que han invertido todo lo que representó comprar esa propiedad, es poco más de una manzana, de lo que entenderíamos como una manzana aquí en nuestro lado occidental, para ahí hacer una representación de la vida en los tiempos bíblicos. Y en el centro de ese lugar, a manera de parque, por así decirlo, temático, está la réplica de una sinagoga. Y estos hermanos judíos, pero cristianos, no judíos ortodoxos, usted sabe, el judío ortodoxo rechaza a Cristo como el Mesías, pero el judío cristiano reconoce a Cristo como el Salvador. Y en esa atmósfera tendría que estar ahí. Y nada más de acordarme ahorita se me eriza la piel de todo el cuerpo. Le diría que de la espalda, pero de todo el cuerpo. Mire lo que dice la palabra de Dios a partir del 16 de Lucas 4. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Puede usted imaginarse esa escena? El maestro está a punto de manifestar su ministerio. Entra a la sinagoga conforme a su costumbre, que asistir a la casa de Dios nunca deja de ser nuestra costumbre. Que cada vez que la puerta de la iglesia esté abierta, sea su costumbre estar ahí. Y mi oración, porque Dios le traiga tiempo siempre, 10, 15 minutos antes, llegue, pueda saludar, convivir y prepararse en el Espíritu. Era la costumbre del maestro. Dice, conforme a su costumbre, llega a la sinagoga, se pone de pie. No sabemos cuántos había ahí, pero la configuración de la sinagoga, todas las sinagogas que me tocó visitar estando en Israel, en el estado de Israel, tienen una configuración muy parecida y unas dimensiones muy parecidas. Y les decía yo, las dimensiones son muy parecidas a esta iglesia, a este edificio, con la diferencia que la parte final nunca topa en cuadrada, siempre es redonda, y en los laterales tienen a manera de, como si fuera una tribuna, 3 o 4 escalafones, de manera que la congregación se sentaba, y en la parte del medio tienen una mesa que simula la del propiciatorio, y es la configuración que tendría esa sinagoga. Y Jesús, el maestro, entra a la sinagoga como es su costumbre, dice, y se pone de pie. Se pone de pie el maestro. ¿Quiénes pueden haber estado ahí? No sé, pero qué privilegiados. ¿Cuántos? Tampoco sé. Tal vez eran 3 o 4. Tal vez eran 50 o 100, no sé. Pero hayan sido los que hayan sido, qué privilegiados. Porque dice al final del versículo 16, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: desdobla el rollo. Es la profecía de Isaías. Dice, halló el lugar. Se puede dar cuenta cuánta hermenéutica hay en estos versículos que nosotros los pasamos desapercibidos. Si halló el lugar es porque lo estaba buscando. De otra manera hubiera dicho, pues, lo abrió y estaba, leyó lo que encontró. No. Así es que en su ejercicio de hombre, el maestro desenrolla y está buscando lo que hoy podemos identificar como 61, 1 y 2. Aquí está, acerca. Y no dudo que pueda haber volteado a ver a los ojos a cada uno de los asistentes ahí. Es importante, hermano, que usted pueda hacer este ejercicio, porque es como el Señor quiere revelárnoslo. Se pone de pie, agarra entonces el libro de Isaías y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nada más de esos 4 versículos. Dice el versículo 20, y enrollando el libro, imaginémonos al Señor cerrando el libro, poniendo ahí el amarrijo, dice, y lo dio al ministro, y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Por eso le digo que afortunado. 3, 4 o 30 o 100 los que hayan estado ahí. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 900 años antes, hermano, 800 años antes, se había escrito eso. Y ellos estaban ahí el día, ese hoy, que se había cumplido. Y todos daban buen testimonio de él, dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y de verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír esas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Nos vas a negar a nosotros el privilegio, siendo nazareitas? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre. ¿Usted nota? ¿Usted puede notar? Dice: levantándose, le echaron fuera. Él tenía la verdad y le echaron fuera. ¿Qué se puede esperar hoy? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahí está el yugo del pecado, bien escrito. No solo lo quitó, pero con su nacimiento y su ministerio quebró, quebrando y destruyendo el instrumento de servidumbre y sometimiento. El instrumento de servidumbre y sometimiento, sí, hermano. A través del Evangelio, la palabra de Dios nos enseña. Vaya conmigo a Hechos 15, por favor. Todos a Hechos 15, versículo 10. La palabra de Dios hablando. La palabra de Dios hablando. Hermano, que conocer estas verdades de la palabra de Dios ponga en la conciencia, en el espíritu de cada uno de nosotros un verdadero sentido de celebración, porque es una liberación gloriosa. Miren lo que dice el versículo 10 de Hechos 15, la palabra de Dios hablando. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sabe de quién está hablando? Es una reprensión a los fariseos. Ve, tú haz esto y haz aquello, cuando el que lo está ordenando ni siquiera lo hace. Muy probablemente no lo hace porque sabe que es mentira, sabe que es una costumbre denominacional y religiosa, que no es bíblica. Pero te anima a que vayas, y te anima a que sirvas, y te anima a que esto, y te anima a que aquello. Y como muchas de las veces no hemos aprendido de otra manera, sabemos quiénes lo extrañamos. No, ese es un yugo que ni siquiera aquellos pueden llevar. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5. Y este Gálatas 5 lo cité en el editorial del boletín. Si tienen oportunidad, léalo antes de tirarlo, si no es que se le olvida. Pero está ahí claramente: estad pues firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es que la libertad, te da eso, libertad. ¿Por qué quieres seguir en el yugo? El Evangelio, Cristo nació, murió y resucitó. Es lo que quiebra el yugo del pecado. Es en la Navidad que encontramos la alternativa divina, el cabal cumplimiento de la palabra de Jesús. ¿Qué palabra de Jesús, hermano? Bueno, pues hay muchas, pero vamos cuando menos a ver Mateo, versículo 11, capítulo 11 de Mateo. Si vienen los versículos, se le va a quitar el sueño y va a poder participar mejor y estar atento. Dice la palabra de Dios en el 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, el de Cristo, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo en esta Navidad es una moneda del yugo del pecado. Es el yugo desigual que cita Pablo allá en 1 Corintios 6:4. Quebraste su pesado yugo la Navidad, hermano. Gloria a Dios, es una liberación gloriosa. El mismo versículo 4 sigue diciendo Isaías 9, después de que menciona el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo, dice, y la vara de su hombro. Vara de su hombro hace referencia directa al bulto de la culpa. Ya no del pecado en sí, pero de la culpa que se nos imputa. Es eso que le sigue en el yugo, que les decía yo que impacta primero el cuello del animal, luego viene sobre los hombros. Por eso el profeta Isaías describe y dice, vara de su hombro. El fardo o bulto de la culpa y de la corrupción con que Satanás acusa y engaña al hombre. Indiscutiblemente al que no tiene a Cristo en su corazón, sí, pero aún al creyente, ahí anda el creyente todo lleno de culpa. Ay, es que no esto, ay, es que yo fallé en aquello. Podremos entender que el Señor nos salva y nos quita la vara del hombro. Es Satanás el que te acusa. Es Satanás el que está queriéndote hacer creer que lo que es no está funcionando como debiera. Que esta Navidad, la vara del hombro que estás queriendo cargar, ese bulto de la culpa, ese fardo de culpa que hay en tu conciencia, se ha removido. No debemos olvidar que Satanás es el padre del engaño. Y como padre del engaño es osado, es decir, atrevido. Oiga, fue a atentar al maestro. Uno de este lado de la eternidad puede decir, ay, pero ¿cómo se le ocurre a este mugre satanasillo venir a querer atentar al autor del universo, al que lo creó a él? Pues se atreve. ¿Se atreverá entonces a venir a atentar al creyente? Por supuesto que sí, se atreve. Y todo lo que necesita es un poquito de tibieza de parte del creyente para que el creyente caiga en el engaño. Caiga redondito. No en balde el maestro en aquel encuentro apoteótico, diría yo, celebrativo, por demás contundente. Dirá usted, ay, qué fuerte les habló el maestro, ¿verdad? Bueno, pues es que la verdad se tiene que defender así. El ejemplo nos lo dio Cristo. Jesús entonces les dijo, estoy en Juan 8:42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido
pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes escuchar? Oh, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Señor. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y está delante de los religiosos, de los liderillos que están engañando a la ley. Si tú fueras de Dios, entenderías que mi palabra es verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque aquí está revelada. Ahí está. Pues yo no la enseño. Bueno, pues ya identificaste de dónde es entonces. Y es Cristo hablando. ¿Podrá esta Navidad quitar la vara de su hombro? Él se la está quitando, pero parece que nosotros le queremos sacar la bola, ¿no? No, espérate, no, yo quiero esa porque pues, con esa yo fui feliz en el número de años. No. Y luego, mire, termina diciendo el cetro de su opresor. ¿Cuál sería el opresor? El legalismo, la ley. La ley no sería más. Hermano Garza, ¿pero usted qué sabe? Tiene razón, hermano, yo no sé. Pero el Señor sí sabe. Y Él no lo revela. ¿Quiere ver dónde? Lucas 1. Relatando la Navidad precisamente. Lucas 1. Vea conmigo lo que dice el versículo 74. La palabra de Dios hablando, Lucas 1, 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, gloria al Señor. La Navidad ahí manifiesta. Serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por las entrañables misericordias de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Note usted, el relato cita la santidad, la justicia y el perdón de pecados. El despliegue claro, pleno y contundente de la gracia de Dios, haciendo la ley a un lado. Recuerdo que predicando hace cerca de año y medio tal vez, el pastor que me invitó me decía, hermano, la iglesia necesita un poquito de exhortación para que sean fieles al servicio. Porque todos tienen, como decimos acá en México, dicen, muchos tienen arranque de caballo, pero parada de burro. Entran a un ministerio a servir o empiezan a abrazar las cosas de Dios y por los primeros 3, 4, 5, 6 meses, llenos de fervor y fuego y le echan ganas por aquí y por allá. Pero por ahí como el mes séptimo, octavo, noveno, se desaparecen, dejan de venir, después ya los vemos de vez en cuando. Y pues es que no sé. Pero hermano, este es un problema que tiene específicamente con, no, pues todo, sobre todo todos los que tienen
los que tienen posibilidad de servir. O sea, que están sirviendo, que están siendo considerados para poder llegar a servir. Ok, bueno, pues esperemos que el Señor me dé el mensaje. Y el Señor me llevó a predicar de su soberanía. La obra es de Dios. No es tuya. Pero se te ha enseñado que es tuya. Y con eso se te pone una vara en el hombro. Y entonces tú mires tu espiritualidad o el nivel que agradas a Dios en la medida en la que sirves en ese ministerio. Entonces ese ministerio se vuelve moneda de cambio para Dios. Yo estoy sirviendo, yo estoy viniendo, yo estoy llegando puntual. ¿Por qué me pasan estas cosas? Qué absurdo. Muy probablemente están pasando porque lo que tienes que hacer es dejar de servir ahí y estorbarle a Dios. Oiga, hermano, pero ¿y qué va a pasar si deja de venir y vas a ver cómo Dios va a obrar? Deja de servir ahí y vas a ver cómo Dios va a obrar. Que el Señor quiere es tu corazón, no tu servicio, es tu arrepentimiento. No quiere que te sacrifiques, quiere que le honres con tu vida, con la forma en la que le respondes a tu cónyuge, con la manera en la que lo tratas. Es lo que Dios quiere hacer. Es que asumimos que la obra es nuestra. Y mientras yo cumpla con la obra, estoy bien con Dios, aunque el resto de mi vida sea una verdadera capirotada de pecado. La santidad, la justicia y el perdón de pecados, el corazón, la misericordia de Dios, el corazón. Lo que escribió aquí Lucas en 1:74-79 es la parte central del Evangelio. La parte central del Evangelio. ¿Se da cuenta? Si me lo permite, hermana Velo, platicando el miércoles aquí en la sobremesa, después del servicio, la hermana comentó que su casita está chueca. Y pues el agua se metía ahora que llueve tanto. No, pues es cuestión de la puerta, no, es que está chueca. Me doy cuenta, dijo ella, porque mi estufa está sobre el piso, como el piso está chueco, pues le echo aceite al sartén y el aceite se va para allá, y pues cuando quiero freír el huevo el aceite está ahí encharcado y no está donde debe estar, ¿verdad? Y eso trajo mi memoria que una vez que estrenamos una estufa en la casa de Tijuana, así estaba chueca, pero el hermano Garza era negligente suficiente como para ir a las patitas y ajustarlas, ¿verdad? Porque si el piso está un poco chueco, o de hecho a veces las patitas están desajustadas, pues va a estar un poco chueca, ¿verdad? Pero asumiendo, dije yo, voy a asumir que está chueco. Si gloria al Señor, que ese simple suceso, Dios tiene un propósito. Cuando las cosas están chuecas, no funcionan bien. ¿No será que estamos chuecos usted y yo? Por eso no funcionamos bien. Por eso de repente creemos que la devoción se carga para allá y siempre debe estar así. Enderezate. Es una buena oportunidad la Navidad, porque ya hablo del yugo y hablo de la vara del hombro y el cetro del opresor. La ley no tiene poder sobre nosotros. Entonces, mediante una oportuna y sincera confesión, podemos hacer que todo se nivele. Con este mensaje navideño dice: quebraste su pesado yugo. Es un hecho, hermano. No lo va a quebrar. Ella lo quebró. Lo anunció Isaías 800 años antes de que el Mesías naciera en Belén. Y luego el Mesías nació. Manifestó su ministerio al mundo. Murió en la cruz del Calvario y resucitó
quebrado está. Ya está quebrado, ya es un hecho. Es el mensaje de la Navidad. Con lo que tú viste hoy acerca de este versículo, ha quedado revelada la verdadera Navidad. La verdad que hay en ella, que ahora podemos entender como la libertad gloriosa que hay en Cristo. ¿La conoces? ¿La practicas? Déjame despedir y cerrar con este versículo que está en Juan, capítulo 8. Muy conocido para quienes estuvimos en este ministerio de desarrollo espiritual que nos dio tanto. Fue un instrumento de verdadera bendición para que Dios obrara en la vida de más de uno aquí. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire lo que dice el 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Camine desde ya sin ese yugo, ni del pecado, ni de la culpa, ni de la ley sobre usted. Esa es la verdadera Navidad. Mis mejores deseos para que este año pueda celebrar así una verdadera Navidad. De hacerlo así, estaremos haciendo bien. Dios les bendiga.